Mi alma te alaba. Génesis 9:24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Señor, en esta hora nos disponemos a enseñar tu palabra en un tema, Señor, muy difícil, donde te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando toda enseñanza, no permitiendo, Señor, que sean pensamientos de hombres, sino que sea tu palabra fluyendo, Señor, por mis labios. Humillo mi corazón delante de ti, mi Dios, y te pido que sea de edificación la palabra que se comparte, para la gloria de Cristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermano, por favor, pero mantenga su Biblia abierta donde estaba. Vamos a estudiar la razón por qué algunos pueblos son bendecidos y algunos no. Vamos a ver su origen, el origen de las naciones, por lo que la palabra de Dios establece. Y vamos también a ver por qué hay maldiciones que si nosotros no rompemos, van a estar ahí afectándonos personalmente, a nosotros, de continuo. Comencemos por el origen de las naciones. Cuando Dios manda el diluvio sobre la tierra, todo ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, fue muerto, excepto Noé y su familia. En su familia estaban 3 hijos. Uno de ellos llamado Sem, otro Jafet y otro Canaán. Cuando nosotros vemos a Noé maldiciendo a uno de sus hijos, nosotros vemos algo, y escuche bien esto, y lo voy a decir sin temor ninguno, porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Cuando Noé maldice a su hijo Canaán, lo hace fuera de la voluntad de Dios, porque Dios nunca nos manda a maldecir a nuestros hijos, sino a bendecir a nuestros hijos. Aparte de eso, Noé lo hace despertándose de una borrachera. Usted dirá, pero ¿cómo se emborrachó? Él plantó una viña y se puso a beber del fruto de la viña, y no estoy diciendo que lo hizo intencionalmente, pero bebió demasiado. Debido a él emborracharse o embriagarse, como dice la palabra, Noé provoca un pecado. Y nosotros muchas veces, hermanos, por nuestra falta provocamos un pecado, y entonces en lugar de nosotros asumir la falta, asumir la responsabilidad del pecado, queremos apuntar el dedo a otra persona. Noé comete un pecado, y al cometer un pecado descubre su desnudez. Al descubrir su desnudez, provoca, no es que el hijo lo tenía que hacer, pero ocasiona, mejor dicho, da pie, da lugar,
Sígame bien lo que le estoy enseñando, porque es sumamente importante, porque se refleja mucho en lo que nosotros hacemos diariamente. Da lugar a otro pecado. Su hijo comete un pecado. ¿Y qué es? Burlarse de su padre. Porque ningún hijo tiene autorización para burlarse de su padre. Ningún hijo ni de su madre no tiene autorización para hacerlo. Es un pecado, es una ofensa a Dios hacerlo. Peca, comete un pecado, pero ¿por qué? Porque su padre dio lugar a ese pecado. El padre se despierta de la borrachera o de la embriaguez, y en lugar de detenerse un momento y venir delante de su Dios, el Dios que le hablaba, el Dios que lo separó de los demás por él ser diferente, en lugar de pensar, inmediatamente abre su boca y usa algo que Dios le había dado, autoridad en su hablar. Como cuando una persona se convierte a Cristo y Cristo le da autoridad en su hablar. Amén, aleluya. Ahora mira esto. Él se enoja contra su hijo. ¿Alguna vez usted se ha enojado fuertemente contra una persona? Yo sí, varias veces. Pero sabes, cuando tú estás enojado no es el momento de tú abrir la boca. Porque muchas veces lo que va a hablar por ti no es el hombre de Dios o la mujer de Dios. Lo que va a hablar por ti es el enojo. Y en lugar de arreglar lo que te han hecho, lo que vas a hacer es hacerlo peor todavía. Y Noé viene, y mira lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 24, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahora, aquí hay otro pecado. ¿Por qué? ¿Cómo supo Noé lo que le habían hecho? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo usted cree que lo supo? Alguien se lo contó, porque él estaba dormido, él no supo lo que pasó. ¿Y cuál es el pecado que hay aquí? Hay varios. ¿Por qué? Porque no se lo dijeron como para evitar un problema o para edificar. Se lo dijeron para poner en mal a Canaán. Vinieron corriendo a donde él, los otros dos hijos, yo supongo, la Biblia no lo dice, pero tiene que haber sido, porque alguien se lo tuvo que haber dicho. Y no dice la palabra que fue Dios quien se lo dijo. Así que vino corriendo Jafet y le dijeron, papá, si tú supieras lo que hizo Canaán. Y ahí, ¿qué es lo que hay? Está creando ¿qué? Está creando contienda, y eso es pecado. Está creando disgusto, está creando mal sentimiento, y eso es pecado. Cuando tú vas a una persona y tú le empiezas a hablar de otra persona y tú pones a esa persona en mal, eso es pecado. O sea que aquí estamos un pecado tras otro, tras otro, tras otro. ¿Quién se está manifestando en el pecado? Satanás. Porque en medio, tú sabes que en una casa, cuando empieza a haber una pelea verbal, tú sabes quién es el que está ahí, ¿verdad? Ahí no es el Espíritu Santo. Cuando las personas se empiezan a ofender, a maldecir, a decir cosas, ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en medio de esa inmundicia. Ahí quien están son los demonios. Los demonios, los espíritus diabólicos moviéndose en el medio. Pero ¿sabe? Eso no es algo que las personas les gusta escuchar, porque todo el mundo quiere tener derecho a abrir la boca y quiere tener derecho a decir lo que quiera decirlo sin tener freno. ¿Sabes? Aún los animales, a los animales hay que ponerle freno en la boca. Y nosotros decimos, pero yo no soy animal, cierto. Yo tengo algo que se llama dominio propio. Yo no necesito que me vengan y me pongan un freno en mi boca. Pero entonces, ¿por qué muchas veces yo actúo llevando chisme de un lado a otro, poniendo una persona en mal en contra de la otra? Mira, todos tenemos problemas. Todos lo tenemos. Yo no sé, yo no conozco un adulto, yo no conozco una persona que sea adulta que me pueda decir a mí, sabe pastor, yo nunca he tenido problemas con nadie. Yo no lo conozco, no existe. Todo el mundo tiene problemas, pero yo no voy ahora a irme de casa en casa